Señor les bendiga, hermanos, hermanas. Estamos contentos de estar en la casa del Señor. Vamos a leer nuestra escritura. Esto es Hebreos capítulo 11. Esto es el verso 23. Dice así la palabra del Señor. Por fe Moisés, siendo nacido, fue escondido de sus padres por 3 meses, porque le vieron niño hermoso y no temieron el mandamiento del rey. By faith, Moses, when he was born, was hid 3 months of his parents, because they saw he was a proper child, and they were not afraid of the king's commandment. Oremos al Señor. Let us pray. Padre Celestial, te damos las gracias en esta mañana Heavenly Father, we give you thanks this morning por permitirnos estar en tu casa otra vez. for allowing us to be in your house once again. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo se mueva entre nosotros, We ask you that the Holy Ghost move amongst que us, ponga paz en nuestros espíritus, and that you place peace in the spirits, que pueda visitarnos en nuestras almas. and you can visit our souls, Padre, que nos des fuerzas, ánimos para seguir adelante. that you give us strength and motivation to keep moving forward. Padre, bendiga tu palabra en nuestros corazones. Bless thy word in our hearts. Háblanos a cada uno de nosotros. Speak to every single one of us. Inspíranos al hablar, al traducir, Inspire us to speak, to translate, al escuchar y creer, and to listen, to believe, para aplicar tu palabra en nuestras vidas. to apply thy word in our lives. Bendice el corazón de cada uno de mis hermanos y Bless hermanas the heart of every single one of my brothers para and que sisters, tengamos fe, that we may have faith, para recibir todo aquello que tengamos delante de ti, to receive all of that we have before thee. con nuestras peticiones especiales. Our special requests. Padre, recordamos a la nuera de mi hermana Lupita, Señor, We remember the daughter-in-law. the daughter-in-law of of Lupita. Padre, ella ha tenido una operación muy grande. She had a great surgery, Padre, y tú tienes el poder de restaurarla pronto, Señor. and you had the power to restore her Pon- soon, Lord. Pon tu mano sobre esa mujer Bless your hand upon that woman, y restáurala para tu honra y tu and gloria. restore her for the glory and all, Lord. Dale una sanidad maravillosa, Give her a wonderful healing. Padre, para que puedan ver tu mano en sus vidas, Señor. They can see your hand in their lives. Porque te lo pedimos con todo nuestro For we corazón, ask with all of our hearts. en el nombre del Señor In the name of the Jesucristo. Lord Jesus Christ. Ayúdanos en esta mañana, Help us this morning. limpia nuestra atmósfera, Clean our atmosphere. bendice a aquellos que escucharán esto Bless después, those who are going to listen to this later. en el nombre del Señor In the Jesucristo. name of the Lord Jesus Christ. Amén, Señor. Pueden sentarse, You hermanos. may be seated. En esta mañana continuamos con la gran nube de testigos. This morning we're going with the great cloud of witnesses. Es algo maravilloso para mí Marvelous for me. ver que cada uno de estos testigos que Pablo nos muestra, To see that every single one of these witnesses that Paul chose, él los presenta como héroes de la fe, he presents them as heroes of faith. como la gente que nos da un ejemplo de lo que es la fe. As the people who give us an example of what faith is. Pero cada uno de ellos solo fueron seres humanos, But every single one of those were only human beings. y aún el hermano Branham nos dijo And even Brother said que Dios ni siquiera mencionó los momentos en que ellos estuvieron débiles en su fe. that God didn't even mention the moments where they were weak in their faith. Entonces eso quiere decir So that means que ser un creyente no es ser un superhumano. that being a believer is not to be a superhuman. No, Dios está viendo el propósito de nuestro corazón. God is seeing the purpose of our heart. Ser cristiano no es un cierto momento en nuestra vida, To be a Christian is not just a moment in our life, sino que es una vida entera but it's a complete life que está colocada en el camino correcto. that is placed in the right way. Nosotros podemos ser débiles, caer, tropezar, We backslide and stumble, pero todo depende del camino que estamos caminando. but everything is on the way that we are walking. Recuerde, solo hay 2 caminos, There's only 2 ways: el camino de la fe the way of faith y el camino de la and incredulidad. the way of unbelief. Entonces, si una persona tiene momentos de fe en su vida, So if a person has moments of faith in their pero life, está caminando en el camino del incorrecto, but they're walking the wrong way, entonces, the ¿de wrong qué path. sirve? So what is the worth? Pero si una persona está en el camino correcto, But if a person is in the right path, aún si cae o aún si comete errores,
bad sleep or many mistakes. Eso no lo hace estar en el camino It incorrecto. doesn't make it to be the wrong path. Dios le dice, levántate y sigue adelante. God tells him, raise up and keep moving forward. Entonces, en esta mañana, dos personas maravillosas. So in this morning, two wonderful persons. Un verdadero ejemplo para cada uno de nosotros. A real example for every single one of us. Vamos a entrar a hablar de Moisés, We're going to speak about Moses. pero Pablo se detiene en los padres de Moisés. But Paul stops in the parents of Moses. Porque este verso no está hablando de Moisés, For these verses are speaking sino about de sus Moses, padres. but about his parents. Por fe Moisés fue escondido por sus padres. By faith, Moses was hidden from his parents, Em- of his parents. Entonces son dos grandes testimonios These two great witnesses que tenemos que aprender. that we have to learn. Y estoy tan contento And I'm so de que el happy. hermano Branham predicó un sermón entero para ellos. Where Brian spoke a full sermon for them. Es el sermón enseñanza sobre Moisés. Is the sermon called Teaching About Moses. Y fue predicado para niños. And it was preached for children. Y el hermano Branham dice And Brother Brian said que al final del sermón that at the end of the service, eran los adultos los que estaban con sus manos levantadas gritando it was the adults that were with their hands raised and crying out. y dijo, muchos vinieron a Cristo esa mañana. Many came to Christ that morning. Porque todos nosotros somos niños. For all of us, we are children. Y cuando el evangelio es predicado de manera sencilla, And when the gospel is preached in a simple way, es cuando es más efectivo. is when it's more effective. Entonces esas personas se identificaron con aquel drama que el hermano Branham estaba predicando. That people identify with that drama that Brother Brian was preaching about. Pero créame, el hermano Branham no está hablando cosas muy sencillas. But believe me, Brother Brian is not speaking simple things. Las está hablando de manera sencilla, He's speaking them in a simple pero way. está diciendo cosas que a veces son muy fuertes. Yes, he's saying things that sometimes are really harsh. Pero es maravilloso. It's marvelous. Entonces estudiamos ese sermón. So let us study that sermon. Ahora, pero para hablar de la fe de Amram y Jochebed, Now to speak about the faith of Amram and Jochebed, Jochebed, ajá, tenemos que entender el tiempo en el que estaban viviendo. we have to understand the time in which they were living. Porque la fe depende de lo que usted tiene que vencer. For faith depends on what you have to overcome. Usted va a mostrar su fe en el ambiente donde usted vive, You're going to show your faith in the en the in the environment. environment that you live in. Entonces ellos vivieron en un tiempo muy difícil. So they live in a hard time. Pero si podemos tener ojos espirituales, If you can have spiritual vamos a eyes, darnos cuenta que el hermano Branham no nos está hablando del Éxodo, we're going to realize that we're going to speak about Exodus, sino de nuestros días. but about our days. Entonces, si podemos tomar aquella historia y traerla a nuestras vidas, We can take that story and bring it to our life. sería It maravilloso. will be marvelous. Usted sabe, terminamos con José el culto anterior You know, we finished with Joseph last service, y vimos al pueblo de Israel viviendo en Egipto. and we saw the people of Israel living in Egypt. Mientras José estaba allí, While Joseph was there, ellos eran la familia real. they were the royal family. Ellos estaban bien, They were well. en la mejor tierra de todo In Egipto. the best land of all Egypt. Entonces, ¿cómo es que esto fue para ellos una gran bendición? How was this a great blessing for them? Pero ahora dice el libro del Éxodo, capítulo 1, Exodus chapter 1, estudiando verso por verso de esta porción. starting verse by verse, this portion. Dice, levantóse entre tanto un nuevo rey sobre Egipto que no conocía a José. Now there arose up a new king over Egypt, which knew not Joseph. Eso es, el hermano Branham tomaba esa palabra muchas veces. Brother Brown will take that word many times. Un faraón que no conocía a José. A pharaoh that did not knew Joseph. En hebreo la palabra conocer no significa solamente conocer a la otra persona, In Hebrew, in the word to know is just not to know a person, sino que significa que hay una relación cercana. but it means that there's a close relationship. Entonces este faraón no tenía ninguna relación So this pharaoh had no relationship con José. with Joseph. Ni siquiera recordaba lo que José había hecho por He didn't Egipto, even remember what Joseph had done for him, lo que representaba para esa tierra. what it represented for that land. Ahora, pero cuando nosotros vemos esto a los ojos del hermano But Branham, when we see this to the eyes of nos God, damos cuenta que este faraón se subió al trono we realize this pharaoh raised to the throne por culpa del pueblo de Israel. by the fall of the people of Israel, Porque dice, es la iglesia for it's the church la que se compromete con el mundo
that make compromises with the world. Y eso permite que suban al gobierno hombres que no conocen a José. And that allows that men that don't know Joseph goes to the government. Ellos eran la familia real de José, They were the royal family of Joseph. la familia más importante después de la familia del faraón. The most important family after the family of Ellos Pharaoh. conocían al Dios verdadero. They knew the true God. Ellos pudieran haber influenciado a Egipto, They could have influenced Egypt, pero ellos estaban tan cómodos. but they were so comfortable. Había tanto dinero, There was so much tanta money, bendición so material, much material blessing, que comenzaron a volverse sueltos en su vida, en su fe, that they started becoming loose in their y faith. comenzaron a comprometerse con el mundo. And they started making compromises with the Ellos world. deberían de haber impactado a They Egipto, should have had impact Egypt, pero permitieron que Egipto los impactara a but they ellos. allowed Egypt to impact them. Es como cuando el hermano Branham And dice, this is what Brand "De- says. dejamos caer las trancas", decía él. We let, Ahí está, ahí está. Esto es el mensaje, no temáis. This is the message. Ajá, en el párrafo 143 creo. In part one, Ahí está. I believe. Dice, bajamos las trancas, bajamos las trancas. We let down the bars, we let down Nos the bars. comprometimos con el pecado. We compromise with sin. Bajamos las trancas, las ovejas se escaparon. We let down the bars. The sheep Pero got ¿cómo out. entraron las cabras? But how did the goats get in? Bajamos las trancas, eso We fue let lo que down the pasó. bars. That's what happened. Nos We comprometimos. compromise. O sea, comenzamos a ceder nuestro So terreno. we started giving up our land. Comenzamos a our territory. hacer tratos We started making deals para no ofender a los not demás. to offend the rest. Eso se llama comprometerse. That is what is called No, compromise. pero es que no les digas nada. But don't tell them anything. No, pero es que se van a enojar. They will get angry. Ahora, entonces comienza el mundo y nosotros a mezclarse. So the world in us starts mixing up. Entonces dice el profeta, y tenemos que alejarnos de eso, de la antigua reunión de Azusa And we gotta to get away from that. The old Azusa Street meaning. y de la religión pentecostal a la antigua, sencilla, pura, recta como una flecha que destruía el pecado. The old-fashioned Pentecostal religion backwards, sky blue, gun barrel straight, sin-killing religion. Ve usted lo que el hermano Branham está diciendo. You see what we're Ahora, saying? esa fue la razón That was the reason. de que al trono de Egipto subió un hombre así. That to the throne of Egypt, a man like such as Y el hermano that Branham got up. sacude muy fuerte. Reverend, Y changed dice, really eso es hard. lo que pasó con América, That's what happened in America. fundada por hombres cristianos. Founded by Christian men. Cuando hombres que conocían a Dios se sentaron en el gobierno, When men that knew God sat in the government, nos comprometimos con el pecado. we compromised with sin. Hasta que llegó el día Until the day en que se sientan en el gobierno hombres que no tienen ninguna relación con José. that in the government sit men that had no relationship with Joseph. Y es culpa de la iglesia, no de ellos. And it's the church fault. It's not them. Somos llamados a combatir al mundo. We are called to battle the Somos world. llamados a ser luz, We are called to be a light, sal de la tierra. the salt of the earth. Pero si la sal pierde su sabor, But if the salt loses its flavor, el mundo la va a pisotear. the world will stumble upon it. Entonces dice el verso 9, So verse 9 says, el faraón dijo, Pharaoh said, y el cual dijo a su pueblo, he aquí, el pueblo de los hijos de Israel es mayor y más fuerte que and nosotros. he said to his people, behold, the people of the children of Israel are more and mightier than we. Ahora, es mayor, Are more, pero mayor en el sentido de cantidad. more in the meaning of quantity, Ajá, pero también mayor en el sentido de poder, and mightier in the meaning of de power, riqueza. of riches. Y dice también, dijo, son más fuertes que He nosotros. says they are mightier than we. Piensen eso. Think of that. Una nación dentro de otra nación. A nation inside a nation. ¿No es eso extraño? Isn't that strange? Y esta es la raíz de todo este problema. And this is the root of all these problems. Envidia, Envy, miedo. fear. Aquí es donde todo comenzó. And this is where everything started. Envidia y miedo. Envy and fear. En el libro de los Hechos, capítulo 7, In the book of Acts, chapter está. 7, cuando Esteban habló sobre los hijos de Israel when Stephen spoke about the children of y del Israel Éxodo,
in the Exodus, Esteban nos dice unas palabras asombrosas. Stephen said such amazing words. Dice que cuando se acercaba el tiempo del cumplimiento de la promesa, He said when the time of the promise will get near, entonces el pueblo comenzó a multiplicarse. then the people decided to multiply. Fue algo sobrenatural. It was something supernatural. Recuerde, en la esclavitud solo duró menos de 200 años. Remember, slavery only lasted less than 200 years. Ya estudiamos eso. We studied that already. Entonces, en ese tiempo, At that time, el pueblo se multiplicó de una manera asombrosa. the people multiply in an amazing way. El hermano Branham dice Reverend que las says familias tenían entre 15 y 20 hijos. that the families will have around 15 and 20 children. Probablemente estaban teniendo gemelos, trillizos. Probably they were having twins or 3 children. Dijo, triplets. ¿por qué, hermano? Why, my brother? Porque el tiempo de la promesa se estaba acercando. For the time of the promise was getting Entonces fue nearby. una multiplicación It milagrosa. was a miracle multiplication. Porque Dios había prometido que un pueblo iba a heredar la tierra For prometida. God promised that a people will inherit the promised land. No 3 personas, Not 3 people, sino una nación. but a nation. Entonces Dios estaba formando su nación So God was shaping his nation para entregarles la tierra to prometida. give them the promised land. Pero eso levantó la envidia. But that raised the envy. Eso levantó el miedo en el That corazón raised del the faraón. fear on the heart of the Pharaoh. Es algo maravilloso. Is something Es, marvelous. de 10:1, Éxodo 10:1. Exodus 1:10. Ahora pues seamos sabios para con ellos. Come on, let us deal wisely with them. No wise, no sabio. No wise. La palabra correcta es astutos. The right word is Sobrio. subtle. Ajá. Subtle. Es astucia como la serpiente. That subtle as the Es lo snake que el hermano Branham dice. is what Brand says. Dice, para que no se multipliquen. Lest they multiply. Escuche eso. ¿Cuál es el Listen. propósito? What's the purpose? Ahí está claramente. It's clearly there. No queremos que crezcan más. We don't want them to grow No more. queremos que se multipliquen más. We don't want them to multiply more. Y acontezca que viniendo la guerra, él también se junte con nuestros enemigos y pelee contra nosotros y vengan y se vaya de la tierra. And it comes to pass that when there falleth out in war, they join also unto our enemies and fight against us, and so get them up out of the land. Entonces comenzó la opresión. So the oppression started. Mire cómo comenzó. Listen how it started. ¿Están conmigo? We are so with me. Entonces pusieron sobre él, o sea, sobre él, el pueblo, ¿no? Sobre él comisarios de los tributos que los molestasen con sus cargas. Therefore they did set over them taskmasters to afflict them with their burdens. Escuche, en inglés dice taskmasters, In English it says taskmasters. o sea, capataces. Ah, Pero capataces, taskmasters. taskmasters. Pero de lo que está hablando es de cobradores de impuestos. But what he's speaking of is people that charge taxes, Ajá. tax collectors. Tax collectors. Entonces collectors, dice, sí. y edificaron a Faraón las ciudades de los tesoros Pitón y Ramsés. And they built for Pharaoh treasure cities, Pithom and Ramses. Ajá. Esto es asombroso. Mire, This is amazing. Look, estaban construyendo ciudades para tesoros. they were building cities for treasures. Ni siquiera necesitaban dinero. They didn't even need money. Entonces les estaban cobrando impuestos que no eran necesarios. So they were building taxes. They were charging taxes. Eran that un were not país needed. rico. They were a rich country. Pero dice que, mire, si pudiéramos entender, If we could understand, lo primero que, como están actuando con astucia, the first thing, since they're behaving with Subtlety. subtleness, entonces dice, lo primero fue aplicar impuestos. the a esa first gente. thing was to apply taxes to these people. Tienen muchos años de vivir en Egipto. They had many years living in Egypt. Nunca han pagado They impuestos. had never paid taxes. Están viviendo en la mejor tierra de Egipto They're living in the best land of y Egypt, no han pagado un centavo. and they haven't paid a cent. Han tenido un trato preferencial They have a privilege porque son la familia de José. for they're the family of Joseph. Nunca más será así. Never more will be Ahora like van a comenzar a pagar impuestos por su that. tierra Now they're going to start paying taxes for their y land, van a comenzar a pagar los impuestos atrasados. and they're going to start paying taxes that are De- overdue. Ajá. Entonces, mire, eso era suficiente para meterlos en To problemas. get them in trouble. Entonces comenzó a suceder So something started happening. algo que ya había pasado una vez.
something that had already happened Si usted before. va al libro del Éxodo If 47, you go to Exodus 42, 47, 47, sorry, usted va a ver la ley de Egipto. you will see the law of Entonces, Egypt. cuando una persona ya no tenía ley para dinero para pagar, When a person didn't have money to pay, tenía que pagar con su ganado. they had to pay with the cattle, with Y their cuando cattle. ya no tenía ganado para And pagar, when they didn't have cattle to pay, tenía que or pagar con sus tierras. they had to pay with their lands. Y cuando ya no tenía tierras, And when they didn't have tenía lands, que pagar con su propia persona. they had to pay with their own person. Entonces ahí ve usted cómo fue el camino para convertirse en esclavos en Egipto. You see how was the way to become slaves in Egypt. Cada uno se fue vendiendo a sí mismo Every single one of theirs was selling themselves hasta que se convirtieron en una nación de esclavos. until they became a nation of slaves. Perdieron todo lo que tenían. They lost everything that they had. Es algo asombroso. It's something amazing. Ese fue el proceso de la opresión. That was the process of the oppression. Verso 12. Verse 12. Pero cuanto más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían. But the more they afflicted them, the more they multiplied and grew. Así que ellos estaban fastidiados de los hijos de Israel. And they were grieved because of the children of Israel. Dice en hebreo, It says in Hebrew, estaban enfermos y hartos de they were ellos. sick and tired of them. No soportaban ni verlos. They couldn't stand to even see them. Es que esta es la parte This asombrosa, is the hermano. amazing Mire, part. Look, si usted entiende lo que estamos hablando, if you understand what we're speaking of, ¿qué estaban haciendo ellos allí? what they were doing there, what were they doing Ese there? no era su país. That wasn't their country. Nunca pasó por sus mentes irse. It never crossed their minds to go, to leave. Quizás cuando murió José hubieran dicho, Maybe when Joseph died, they should have bueno, said, José nos well, dijo que nos lleváramos sus huesos. Joseph told us to leave, to take Ahora- their bones, his Ahora, bones. ahora que José murió, Now that Joseph is dead, agarremos sus huesos y vámonos de let regreso. us take his bones and let us go back. Nosotros, allá está nuestra tierra. Our land is over La there. tierra de Abraham, Isaac y Jacob. The land of Abraham, Isaac, and Jacob. No pensaban irse. No, they didn't think about leaving. Era mucho mejor vivir allí con lujos. It was better to live there with En luxury. ninguna parte de la Biblia dice que ellos desearon irse. In no part of the Bible said that they had a desire to leave. Estaban tan contentos con una posición social, They were so happy with a social position, con una vida tan llena de lujos. with a life so full of luxury. Mire, y el pueblo de Israel vivió eso muchas veces. And the people of Israel lived that many times. Era la misma condición cuando estaban en Persia. It was the same condition when they were in Persia. Ellos no querían irse. They didn't want to leave. Dios tuvo que levantar a Amán God had to raise Haman, y casi destruyó al pueblo and he almost destroyed the people para que pensaran en regresar. to think about going back. Pero ellos no querían irse. But they didn't want to leave. Es lo mismo que pasó en Europa. It's the same thing that happened in En Europe. cada país de Europa los judíos estaban prosperando. In every country, in every European country, the Jews were they have prosperity. Dios tuvo que levantar a Hitler God had to raise Hitler para que pudieran regresar a su tierra. for them to be able to go back to their land. En el libro de Jeremías, capítulo In the 16, book of Jeremiah, chapter 16, dice el Señor, he says the Lord, dijo, porque aquí yo envío muchos pescadores, dice Jehová, behold, I will send for many fishers, y said the los Lord, pescarán. and they shall fish Y them. después enviaré muchos cazadores, And after will y I los, send y so los many cazarán hunters, de todo monte y de todo collado y de las cavernas de los and they shall peñascos. hunt them from every mountain and from every hill usted sigue and out leyendo, of the holes of the rocks. si usted continúa If you leyendo, keep on reading, dice, y os harán regresar a la tierra de la Eh, cual they will vosotros make pertenecéis. you go back to the land where you belong. Dios tuvo que enviar cazadores, God had to send hunters, la SS, the SS, ajá, la Gestapo, the Gestapo, para hacerlos regresar. to make them go back. Porque no querían regresar. For they didn't want to go back. Igual que Lot, que tuvo que ser sacado por la fuerza. As Lot, they had to be get out by might, by strength, Usted dice, qué gente más incrédula, by force. You say, what unbelievers people. que Dios tiene que sacarlos God has to get them out por la fuerza. by force. Ojalá que nosotros no estemos en la misma condición. I hope that we are not in the same condition. Que nuestros pasos en Cristo sean
voluntarios, There are steps in Christ are voluntary. que caminemos por convicción, That we walk by conviction. no porque somos familia, No because we are a family. no porque vamos donde va el grupo. No because we go where the group goes. Piense, si usted estuviera solo, Think if you will be alone. by ¿seguiría yourself, creyendo este mensaje will you still believe o this message? permitiría que el mundo entrara a su vida de Or you will regreso allow the word to go back to y your life? volvería al vómito igual que un cerdo? And you will go back to the vomit as a pig. O sea, ¿dónde está la convicción? Where is the conviction? Y la gente tiene que ser empujada And a the people todo. had to be pushed to everything. Porque Dios nos ayude. Oh may God help Esto us. es una tremenda enseñanza. This is a tremendous teaching. Ahí estaba el pueblo de Israel. The people of Israel was Habían there. llegado a convertirse en esclavos They have become slaves. y ni siquiera así se Sí. querían ir. No even like that they want to leave. Le dijeron a Moisés, They asked Moses, ¿no te dijimos que era mejor quedarnos como esclavos en Egipto? didn't we tell you it was better for us to remain as Y slaves in aquí, Egypt? y aquí estamos sin agua, sin And we comida are en el here without desierto. water, without food in the wilderness? Allá, no, es cierto, trabajábamos, It's true, we will pero walk. teníamos carne en abundancia. But we had a lot of meat. ¿Tienen un amor por la carne? They have a love for the meat. Teníamos cebollas We y have puerros. and waterpress. Ah, Mhm. todas esas bendiciones en Egipto. All those blessings in Egypt. Ni siquiera querían irse. They didn't even want to leave. Volvamos a Éxodo 1:13. Exodus 1. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza. And the Egyptians made the children of Israel to serve with rigor. Mire, cuando usted estudia estas palabras en hebreo, When you study these words in con Hebrew, dureza, with rigor, tiene un significado tan grande. it has such a great meaning. Verso 14. Verse 14. Y amargaron sus vidas con dura servidumbre, And they made their lives bitter with hard bondage, en hacer barro, ladrillo y en toda labor del campo y en todo servicio al cual los obligaban con rigorismo. in mortar and in brick and in all manner of service in the field. All their service where they made them serve was with rigor. O sea, lo que significa, What it means. lo que esto quiere decir, What this means es que todo trabajo que les imponían that every job that they will place upon them, se aseguraban de cansarlos hasta la muerte. they will make sure to get them tired unto death. O sea, era literalmente campos de It concentración. was literally concentration camps. ¿Recuerda haber visto eso? You remember seeing that? El mismo espíritu de la Alemania nazi The same spirit of Nazi Germany es lo que estamos viendo aquí. is what we're seeing here. Dice el hermano Branham, niños de 12 años 12-year-old children, ya tenían su espalda marcada por el látigo. they had their backs marked with because of the whip. Ajá, era un genocidio, It hermano. was a genocide. Porque el propósito era evitar que siguieran creciendo, For the purpose was for them to stop growing, que no se multiplicaran to más. stop multiplying. ¿Puede entenderlo? Can you understand it? No eran empleados They del were the gobierno. workers of the government. Estaban queriendo destruirlos. They want them to be destroyed. Ahora entendemos el tiempo en que vivió Amram Now we live the time that Aaron y lived su esposa and, Jochebed. and his wife Jochebed. Esto es asombroso. This is amazing. Dos descendientes de la tribu de Leví. Two descendants of the tribe of Levi. Y es hermoso que sean de la tribu de And Leví. it's beautiful that they're from the tribe of Levi. Porque la tribu de Leví era la representante de Dios entre sus hermanos. For the tribe of Levi was the representative of God among their brethren. El número 13 en la Biblia siempre habla de la unidad de Dios con su pueblo. The number 13 in the Bible always speaks about the unity of God and his people. 12 tribus. 12 tribes. Y la número 13 era El- la tribu de Leví, The 13 was the tribe of Levi que representaba a Dios entre sus hermanos. that represented God among their brethren. 12 apóstoles 12 apostles. y Jesús, el número 13. And Jesus, the 13. Dios en medio de su pueblo. God in the midst of his people. Entonces, en esa tribu So in that vino tribe, este par de creyentes. these part of believers came. Estaban viviendo, They were living de acuerdo al hermano Branham, according to Branham, en un tiempo de quebrantamiento de espíritu. in a time of breaking of the spirit. Quebraban su cuerpo, They will break their bodies, pero quebraban sus espíritus but they will también. break their spirits also. Sí, ese era el tiempo. That was the time.
El hermano Branham nos muestra a Amram Brother Branham presents Aaron en su posición más débil. in his weakest position, Enseñanza sobre Moisés 81. teaching about Moses 81. Estoy tratando de no leerle mucho, le I'm estoy trying, contando la I'm historia. trying not to read a lot, I'm telling you the story. Amram le dijo a Jochebed, Aaron said to Jochebed, dice, Amram dijo, yo oro y oro y oro, Jochebed, parece que Dios ni siquiera me escucha. oh, and I pray and I pray and I pray, Jochebed, and it seems like that God just don't even hear me. Yo oro y parece que Dios hace oídos sordos, no me escucha en lo absoluto, parece que ya no le importa. And I pray and it seems like he turns a deaf ear. He doesn't hear me at all. He seems like he don't care anymore. Son palabras que duelen, hermano. It's harsh words. A mí me duele Words that bring pain. escuchar a un creyente To listen to a believer, hablar así, llegar speak in such a a esa manner, posición, to reach that position, estar tan cansado de orar being so tired of y praying no ver respuesta, and not seeing an answer, duele. it hurts. Dice, ahora ella responde. Now, she said, Ahora dijo ella, mira Amram, eso no suena como tú. looking around, that doesn't sound like you. Tú eres un verdadero papá. You are a real daddy. Eso no suena como tú, porque tú siempre nos animas diciéndonos que tengamos fe en Dios. That doesn't sound like you, because you always encouraging us to telling us that you are to have faith in God. Pero querida, cuando oro tanto y aún así Dios no me escucha. Oh, but my dear, when I pray so much and still God don't hear me, Y parece que todo empeora cada vez. and it seems like it just gets worse all the time. Cuanto más oro, peor se pone. The more I pray, the worse it gets. Yo pensé que estábamos hablando de fe, ¿no? I thought we were speaking about faith. Este es un creyente. This is a believer. Mire el quebrantamiento de su espíritu. Look how broken his spirit is. Y dice el hermano Branham, Brother says, ¿pero Dios escucha las oraciones? does God hear prayers? Él escucha las He oraciones. hears prayers. ¿Responde Dios las oraciones? Does God answer prayers? Sí. Yeah. ¿Responde rápido? Does he answer real quick? No siempre. Not all the time. ¿Verdad? Does he? No, a veces No. Él nos hace esperar. Sometimes he makes us wait. ¿Es eso cierto? Is that right? Y el hecho de que todo vaya mal no significa que debemos dejar de orar. And just because everything is going wrong, that's not a sign we should quit praying. Simplemente seguimos orando, ¿verdad? We just pray on anyhow, don't Así we? es. That's right. Sin importar las circunstancias, Él responde de todos modos. No matter what the circumstances are, Muy he bien. answers anyhow. Ahora comenzamos a conocer la fe de Amram y So we Jochebed. started knowing the faith of Aaron right now. Estos dos creyentes ven que todo está mal. These two believers see that Su everything is wrong. espíritu está débil. Their spirit is weak. Pero ¿por qué siguen orando? But why do they keep praying? No paran de orar. They don't stop praying. Eso es lo que el hermano Branham nos quiere enseñar. That's what Brother Branham is trying to teach. El hermano Branham insiste. Brother Branham insists. Amram ora día tras día. Aaron prays day after Dijo, él day. tiene un pequeño cuarto allá arriba en la casa. He has a little room upstairs in the house. Dijo, él sube allá, He goes up there ora todas las and noches. pray every night. A veces la noche entera. Sometimes the whole Y night. aún así él tiene que trabajar al día And siguiente. even like that, he has to work Y the no en next una day. oficina, And not in an office. construyendo edificios. Building buildings. Jochebed se acerca un día Jochebed gets close to him y lo one day mira a él perdiendo peso, and sees him one day losing his weight, débil. weak, Y le dice, and says, ¿por qué no hablas con los muchachos en el trabajo? why don't you speak with the boys at job? Diles que te ayuden a orar. Tell them to help you to pray. La carga no es toda tuya. The burden is not all yours. Pero él dijo But he que said, si no lo hacen, what if he doesn't alguien do it? tiene que hacerlo. Somebody has to do it. Y continúa And orando. he keeps on praying. Ella se levanta a medianoche She stands up in the y middle él of no the está night, en la cama. and he's no longer in bed. Ella se acerca a ese cuarto allá arriba She gets closer to that room upstairs. y lo mira orando y llorando. See him praying and crying. Ella vuelve a su cama, She goes back to her bed. se arrodilla también She goes on her knees y oran. and praying. Comienza usted a ver la fe de estos dos You creyentes. start seeing the faith
faith of these two Ellos believers, miraban más allá del sufrimiento, they will see beyond the suffering, más allá del cansancio, beyond the tiredness, más allá de la presión, beyond the pressure, más allá de la realidad de la vida. beyond the reality of life. Miraban las promesas de Dios. They will see the promises of God. Dice el hermano Branham, Brother Branham says, si nosotros pudiéramos ver if we could see que aún el sufrimiento that even in suffering es la mano tierna de Jehová, is the tender God of the Lord, la mano amorosa de Dios, the loving hand of the Lord, llevándonos al lugar donde Él nos quiere tener. taking us to the place where He wants to have us. Pero dice el hermano Branham, But Brother Branham says, Amram vino angustiado del Amram trabajo. came with anguish from the job site, Le dijo, ¿qué te pasa, Amram? and she asked, "What's wrong, Cuando Amram?" se duerman los niños te voy a contar. When the kids go to sleep, I'm going to tell Dijo, esa you. noche platicaron. That night they talk. Hay una noticia mala. There's a bad news. Va a haber un nuevo concilio. There will be a new council. Y dijo, el faraón se juntará con sus generales. The Pharaoh will gather with his Y eso no generals. puede ser nada bueno And para that nosotros. cannot be nothing good for us. Por supuesto. Of course. Así fue. It was such Cuando a way. usted lee como el hermano Branham lo enseña When you read it the way Robert Brand teaches, y lo escucha en la cinta, and you hear in the tape, recuerda esas escenas que nos han mostrado de Hitler rodeado de sus generales you remember the scene that they had shown of Hitler surrounded by his generals? y completamente histérico, furioso. And completely in hysteria, furious. Y los generales temblando And the alrededor. generals shaking around him. Y así esa es la condición en la que está Faraón. And that's the condition which Pharaoh is at. Ustedes no han podido detener la multiplicación del You pueblo. haven't been able to stop the multiplying of the people. ¿Qué podemos hacer? What can we do? Y dijo, unos decían una cosa, otros Some otra. will say one thing, some will say another. Hasta que se levantó de ellos uno de esos hombres tan inteligentes Until one of those smart guys stand up among them, que usan toda su inteligencia para el mal. that they use all their intelligence for Y wickedness, le dijo, Majestad, yo tengo la solución. and say, Majesty, I had the solution. Dijo, vamos a proclamar nuevas leyes. Let us proclaim new laws. Entonces dice el hermano Branham So Bob Brand says que el gobierno comenzó a establecer leyes inmorales. that the government started placing immoral laws. Es terrible cuando el hermano Branham lo dice. It's terrible when Bob Brand says it. Éxodo 1:15. Exodus 1:15. Y habló el rey de Egipto a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua, y díjoles, And the king of Egypt spake to the Hebrew midwives, of which the name of the one was Sifra, and the name of the other Pua. cuando las parteríais a las hebreas y miréis los asientos, si fuere niño matadlo, si fuere hija, entonces que viva. And he said, when ye do the office of a midwife to the Hebrew woman, and sit them upon the stools, if it be a son, then ye shall kill him. But if be a daughter, then she shall live. El hermano Branham hace una caricatura de esto Brother Brown makes a cartoon of this, y nos describe a esas mujeres and he describes those women, de manera que él las llama las brujas del infierno. and in a way that he calls her the witches of hell. Dice el hermano Branham, Brother Brown says, y lo que él dice está basado en la historia. and what he says is based upon history. Las parteras en el Medio Oriente Midwives in the Middle East, eran mujeres estériles. there were sterile women. Dijo el hermano Branham, busquen estas mujeres. Brother Brown said, look for these women. Mujeres que nunca han tenido hijos. Women that had never had children. Mujeres que no saben lo que es ser madre. Women that don't know what it means to be a mother. Mujeres que no desean tener un hijo. Women that don't desire to have children. Que no aman a los niños. They don't love the kids. Dijo, y allí vinieron ese grupo And that group came de mujeres de cara pintada, of women face painted con cigarrillos en sus with manos. cigarettes in their hands. Dijo, las nombró policías, He named them police officers, autorizadas por el gobierno authorized by the para government entrar al lugar que quieran, to go into the place that they wanted it, que tomaran a esos niños. to take those children. Yo no sé cómo predicó esto el hermano Branham a niños, I don't know how Brown preached this to pero children. dice, tomen esos niños por sus pies Take those children by their feet y estrellen sus cabezas contra las paredes. and smash their heads on the walls. Y dice el hermano And Branham, Brother Brown said, y ellas lo estaban disfrutando. and they were enjoying that.
Esto es para partir el corazón. This is to break your heart. Dice el hermano Branham. Brother Branham says, Niños, tal vez ustedes no entiendan esto, children, maybe you don't understand pero this. sus papis sí entienden But esta you- clase de leyes. Dad and mom understand this kind of law. Usted sabe que hay leyes para matar niños. You know there's laws to kill children. Pero ahora las brujas del infierno son las mismas madres. But now the witches of hell are the mothers. Ellas matarán a sus propios bebés. They will kill their own babies. Hermano Branham dice, Brother Branham says, matar a un bebé así to kill a baby in such a way es una carga en la conciencia tan grande is a burden so great in the que conscience ningún psicólogo va a poder quitar. that no psychologist could get rid of. En la could historia get de mi away. vida, In my life story, 1:32. 132, Me paré al lado de una mujer con casos de aborto, matando niñitos. I stood by a woman's side who had abortion cases, killing little children. Ella estaba muriendo en el hospital. She was dying in the hospital. Ella dijo, manitas frías de bebé me están pasando por el cabello. She said, little cold baby hands are running through my hair, Muriendo en el hospital. dying in the Y hospital, sintiendo las manos de los bebés correr por su and cabello. feeling the hands of the babies running through her hair. Ella dijo, alejen a esos de la ventana que están allí con esas cabezas enormes puestas allí. Let that away from the window there with those great big heads on it. ¿Ve usted lo que miraba ella Do you see what she saw? en sus últimos momentos? In de her vida? last moments of life. No importa cuánto el psicólogo trató de convencerla que tenía razón, It doesn't matter how the psychologist tried to convince her that she was o que right ella tenía derecho sobre su cuerpo. and that she had a right over her body. Yo estoy de acuerdo. I agree. Todo el mundo tiene derecho de su propio cuerpo, Everybody has the right upon their own body, pero el bebé no es su cuerpo, but the baby is not their es el body. cuerpo de otra persona. It's the body of another person. Y piensa, hermano. Think of that. Dice el hermano Branham, Brother Branham says, Amram en Yocheved Aaron in your heavens, oraron como nunca They- antes habían they orado. prayed like never before they had prayed. Dijo ahora, ellos estaban en un estado de And desesperación. they were in a state of desperation. Aquí hay un paréntesis There's a parenthesis que la here Biblia dice, that the Bible que el says, hermano Branham no dice en el that sermón. Brother Branham doesn't mention in the sermon. Dice que algunas de esas mujeres parteras He says that some of those midwife women, fueron tan valientes they were so courageous que desobedecieron la ley inmoral del gobierno. that they disobeyed the moral law of the government, Y permitían que los niños vivieran. and they will allow the babies to live. Y el faraón las llamó And the Pharaoh called them. y dijo, ¿por qué ustedes no están obedeciendo la Why are ley? you not obeying the law? Y ellas mintieron And they lie para proteger a esos to niños. protect those babies. Y dijeron, majestades, And say, que Majesty, las mujeres Your hebreas Honor, no son como las the egipcias. Hebrew women are not as the Egyptians. Estas mujeres son fuertes. Those women are strong. En hebreo dice, tienen vida dentro de In ellas. Hebrew says they have life in them. Dijo, cuando nosotros llegamos, When we come, ya el when we bebé get ya there, nació. the baby's already born. Y no logramos cumplir tu orden. And we cannot fulfill your order, therefore. Dice el libro del Éxodo. The book of Exodus says, Y Dios bendijo a esas mujeres, and God blessed those women, siendo estériles, being sterile, sin futuro. without a Dios future. les dio esposos. God gave them Dios les husbands. dio hijos. God gave them Les dio children. descendencia. He gave them a Les edificó descendant. casas. They built houses upon Porque no for them, tuvieron miedo del mandamiento del rey. for they were not afraid by the commandment of the Gloria a king. Dios, hermano. Glory be to God, my brethren. Y el pueblo siguió creciendo, And the people kept growing, multiplicándose porque esa era la voluntad de Dios. multiplying because that was the will of God. Entonces el rey cambió la estrategia So the king changed the strategy, y vino la segunda ley inmoral. and the second immoral law came. Éxodo 1:22. Exodus 1:21, Ento- 1:22. Entonces Faraón mandó a todo su pueblo diciendo, echad al río todo hijo que naciere y a toda hija reservar la vida. And Pharaoh charged all his people, saying, every son that is born ye shall cast into the river, and every daughter ye shall save alive. No se lo dijo, no fue una orden para la policía de brujas, It wasn't an order for the witches police. no fue una orden para el It ejército, wasn't an order for the army. fue una orden para
todo el pueblo, It was in order for all the people, todos los civiles, all the civilians, cazarrecompensas, bounty hunters, todo niño que encuentre, every child that you find, tírenlo al río. cast it to the river. Eso es terrible, hermano. That's terrible. Esto es terrible. This is terrible. Pero el pueblo siguió creciendo. But the people can be growing. Entonces, una ley más. So another new law. Esto lo dice el hermano Branham. Brother says 1:21. 121. Faraón reunió a todos sus consejeros y les dijo, Pharaoh called all his counselors together, muy said, bien, siguen multiplicándose. all right, it's still increasing. ¿Qué haremos ahora? What will we do about it now? Este mismo viejo astuto con cara de diablo se levantó y dijo, This same old sly sick devil-faced guy raised up and he said, lo que debería de hacer es poner a la mujer a trabajar también. the thing you ought to do is to put women to work too. Ahora bien, ese no es el lugar de una mujer, ¿no? Now, that's not a woman's place, no. Así que dijeron, pongan también a las mujeres a trabajar y así cuando lleguen a la casa estarán tan cansadas que no podrán cocinar la cena para sus maridos ni podrán ser buenas madres. So they said, you put the women to work too, and then they'll be so tired when they come in, they can cook their husband's supper, they can be good mama. See? El faraón dijo, eso es bueno, vaya que eres un hombre Pharaoh said, sabio. that's good, Mike, you're a wise man. En este punto, At this moment, in this el hermano moment, Branham dice, Brother says, la esperanza de Amram y Jochebed the hope of Aaron in Jochebed se acabó. ran out. Ya no hay más. There's no more. Ya no hay más. There's no more. Párrafo 124. Paragraph 124. Esto es llegar a la profunda desesperación. This is to reach the deepest of desperations. Allí llega el pobre Amram esa noche And here comes for all Aaron coming that night y dice, oh Jochebed, no sé qué vamos a hacer. and said, oh, Jochebed, I don't know what we're going Ahora to do. estamos cada vez peor. Now we are getting worse and worse. Escuche lo que dijo. Look what he said. Yo predigo que si alguna vez Dios hace algo por nosotros, será después de que todos hayamos muerto. I predict this. If God ever does anything for us, it'll be after we are all dead. Sí, Dios nos va a bendecir God will bless us en el cielo, in heaven, porque aquí en la tierra no. for here on earth he won't. Dios lo que quiere es que muramos todos. What God wants us is to die, all of us. Dios nos quiere muertos. God wants us dead. Ahora, bien, dice el profeta, Dios no espera tanto así, ¿verdad? Now, God don't wait like that, does he? Dice, Dios a veces solo nos observa, ¿no es así? God just watches sometimes. Muy bien, entonces esa noche él dijo, All right. So then that night he said, voy a orar como nunca antes he orado. I'm going up and pray like I never prayed Cuando el before. hermano Branham llega a este punto, When Brother Branham reaches es this el point, clímax del sermón. is the climax of the sermon. Dice, esa es la manera de orar, ¿verdad? Now that's the way to pray, isn't it? Orar como nunca antes, ponerse serio de verdad. Pray like you never prayed before. Really get to business. Verán, si solo van y dicen, Señor, bendice a fulano y a mengano, a Dios no le interesa mucho eso. See, just go up and say, Lord bless so and so and so. God don't take the interest much to that. Pero cuando uno se pone serio de verdad, But when you really get down to business, Dios oirá, usted entra en seriedad y manténgase allí. God will hear. You get down to business and you stay there. Jochebed, You have it. vayan a dormir, Go to sleep. coman y acuéstense. Eat and go to sleep. Yo no comeré esta noche, I won't eat this evening. no me molesten. Don't bother me. Si me oyen llorar, If you hear me cry, no suban. don't go up. No importa lo que oigan. It doesn't matter what you hear. Amram está cansado, Amram is tired. ha ayunado tanto, He has fasted ha so orado, long. He has prayed for so long. vomita su comida, He throws away his food. está nervioso. He's nervous. Todo eso lo dice el profeta. All Vayan y that léanlo. Brother Branham says it. Go and read it. Dice, y aún tiene una presión más. And still he has one more pressure. Los creyentes en el trabajo, The believers at the job site también ellos ya They- perdieron la fe. also lose their faith. Él está queriendo mantener su fe He wants to remain faithful en medio de tanta in the desesperación. middle of so much Y desperation. lo único que escucha alrededor son dudas. And the only thing he hears there about is doubts. Hay un compañero de trabajo There's
partner, a dijo, coworker dijo que se acerca todo el tiempo that gets all the time close to con him, quejas y palabras de duda. complaints and words of doubts. Y Amram les dice, And Aaron says, este no es el momento de darnos por vencidos. this is not the moment to give up. Dios contestará. God will answer. Digo, esa es la clave, hermano. That's the key, my brother. Póngase serio Get serious y agárrese fuerte. and hold on tight. Permanezca allí. Remain there. ¿Quiere usted el Espíritu Santo? Do you want the Holy Ghost? Haga lo mismo. Do the same. Póngase serio Get to y business agárrese allí. and get a hold of that. Porque Dios contesta. For God answers. Amen. Sí. Dice 141. 141. Lo que necesitamos es a alguien como Amram What we need is somebody like que Aaron. tenga una carga en el corazón, Got the burden in their heart. que permanezca allí y ore intensamente Who will stay there and pray it through hasta que los cielos se abran allá, Dios descienda y conteste la oración. until the Amén. heavens is split open yonder. God comes down and answers prayer. Ese Amen. día Amram llegó a la casa otra That vez, day Aaron reached his house once Cansado. again, tired, con su espalda con latigazos. with his back with whips. Dijo, mientras Jochebed preparaba la cena, While Jehovah was making the meal, subió a orar de nuevo, he went up to pray once again, pero no podía más. but he couldn't no more. Ya no podía más. He couldn't no more. Su espíritu tenía fuerzas, His spirit was strong, pero su cuerpo ya no. but his body wasn't. Se arrodilló He went on his knees y se quedó profundamente dormido. and he went to sleep deeply. De pronto un ruido lo despertó. All of a sudden, a noise woke him up. Se levantó y miró. He stood up and saw, Y un varón vestido de blanco estaba parado en la and a esquina, man standing in white was standing in the corner con una espada desnuda en su mano. with a sword naked in his hand. Gabriel, el poderoso ángel, Gabriel, the mighty angel, le dijo a Amram, and said, Aaron, por cuanto has mantenido tu fe, as you have kept thy faith, por cuanto has orado, as you have prayed, Dios ha escuchado tu God oración. has heard your prayer. Y tú tendrás una parte en la liberación de tu pueblo. And you will have a part in the deliverance of thy people. Así dice el Señor Todopoderoso. Thus says the Lord Almighty. Tu esposa tendrá un bebé varón Your wife will have a que boy se convertirá en el libertador that will del be pueblo de Israel. called the deliverer of the people of Israel. Dijo, apuntó su espada hacia el He norte pointed his sword to the north, y dijo, y él los sacará a la tierra and he prometida will get you out to the promised y los land, llevará al norte and he will take you to the para north recibir su herencia. to receive your inheritance. Dijo, aquello desapareció de sus ojos. That disappeared from their eyes. Amram bajó corriendo. Aaron went down running. Dijo, se Dice, acabó Jochebed, todo terminó. All is over, you have it. Todo All terminó. is over. Dios me ha dicho God has que told ya me viene la liberación. that the deliverance is coming. ¿Cómo sucederá? How will it happen? Vamos a tener un niño, We're going to have a boy. un hijo varón, A boy. y él será libertador. And he will be the deliverer. Pero eso no causó la reacción esperada. But that didn't cause the reaction I Jochebed waited comenzó for. a temblar, Jehovah started shaking. comenzó a llorar She started y crying. le dijo, She said, ojalá tú nunca hubieras recibido a ese ángel. oh, I hope you have never received that angel. ¿No te das cuenta que están matando a todos los You niños don't varones? realize they're killing all the boys' children? ¿Qué si vienen las brujas? What if the witches come? Lo matarán. They will kill him. Ojalá nunca tengamos a ese niño. I hope we never have that Yo child. no quiero que maten a un hijo mío. I don't want them to kill one of my children. Le dijo estas And he palabras. said these words. Jochebed, Jehovah, para de preocuparte. stop being worried. Si Dios nos da ese If hijo, God give us a child, Él lo va a cuidar. He will take care of him. Deja ya de preocuparte. Stop being worried. Oh, yo necesito un poco de escuchar esas palabras. I need a little bit to hear those words. Dice el profeta, The la fe de prophet said, Amram the faith of Aaron, fue vivificada. it was quickened. Aunque su cuerpo estaba destruido, Even though his body was su fe destroyed, estaba vivificada. his faith was quickened. Al siguiente día todos estaban deprimidos, The next en day, el all trabajo, were depressed in the job site, trabajando como siempre, working as always, con más cansancio en el espíritu que en el cuerpo. with more tiredness in the spirit than the body.
Dijo, pero Amram decía, hey, But pásame Amram más would say, ladrillos. Bring me more bricks. Llegó a molestar a los demás. He got the rest angry. ¿Qué te pasa, Amram? What's wrong, Aaron? Dijo, Dios contestará la oración. God will answer the Dios prayer. enviará su respuesta. God will send his answer. ¿Cómo lo sabes, How do Amram? you know, Aaron? Dijo, se acercó aquel hombre That man got close. incrédulo. That unbeliever got Y close. le dijo, And ¿cuándo said, crees tú que Dios va a contestar? when do you think God will answer? Le dijo, no tengo por qué explicarte. I don't know. I don't have to Para explain it comenzar, to tú ya eres un incrédulo. you. To begin with, you're an unbeliever. No tenemos que darle explicaciones a incrédulos. We don't have to give explanations to Déjenlos unbelievers. que sigan su camino. Let them keep going their way. Dijo, mejor pásame más ladrillos. Pass me more bricks. Dijo, él estaba tan He contento. was so happy. Y el niño nació. And the boy was born. Éxodo 2:2. Exodus 2:2. No tenemos tiempo para hablar todas las perlas que están escondidas aquí. We don't have the time to speak all the parts that are hidden here. Dice, la cual concibió y parió un hijo, y viéndole que era hermoso, túvole escondido 3 meses. And the woman conceived and bare a son, and when she saw that it was a godly child, she hid him 3 months. La primera cosa que usted va a ver The first thing that you're going to see es que la forma en la que está escrito is that the way that is written es exactamente igual que la profecía del Mesías. is exactly the same way as the prophecy of the Messiah. Ella concibió y parió un hijo. She conceived and bare a son. Esto es Isaías 7:14. Isaiah 7:14. Una virgen A concebirá y virgin dará a shall luz un hijo. conceive and bear a son. O sea, está escrito en hebreo exactamente con las mismas It's palabras, written in Hebrew exactly with the same words. porque Moisés es un tipo del For Mesías. Moses is a type of the Eso es Messiah. lo que el hermano Branham dijo. That's what Brian said. Podemos ver a Cristo en cada uno de estos hombres. We can see Christ in every single one of these men. Y aquí hay una parte difícil. And this is a hard part. Dice, y viendo lo que era hermoso. And when she saw him that he was a godly son, Estas palabras se repiten. godly child. Estas palabras se repiten was- 3 veces en la Biblia. Repeat 3 times in the Bible. Está en Éxodo, It's in Exodus, está en Hechos it's in Acts, y está en Hebreo. and it's in en Hebreos In, 11. in Hebrews 11. Pero en ninguna lo traducen igual. But they never translated the same way. Era un niño hermoso. He was a goodly child. O sea, ¿qué significa eso? What does that mean? Era un niño muy bonito, He was handsome. a handsome baby. No había un niño más lindo There de wasn't toda la tierra. no more cute children like him on all the earth. Pero los traductores nunca se ponen de acuerdo en el significado. But the people that translate, they never agree on the meaning. Porque la palabra hebrea que fue ocupada es muy sencilla, For the Hebrew word which was used was very pero simple, con mucho but significado. with a lot of meaning. Dice que viendo que era un niño Tov, Seeing that he was a top child, Tov, dog, o sea, usted lo traduce, significa bueno. you translate, it means good. Yom Tov, John Tov, buen día, good day, bueno. good. Tov, bueno. Tov, bueno, good. Pero es la misma palabra que se ocupó en el libro del Génesis, But it's the same word that was used in the book of Genesis. en la creación, In the creation. cuando Dios dijo y vio Dios que era bueno. And God saw that it was good. Entonces cuando la palabra bueno aparece, But when the word good appears, significa que es bueno a los ojos de Dios. it means that it's good unto the eyes of the Lord. No bonito, no, No cute, no era un niño bonito. No, solo. it wasn't just a Sí, sí beautiful lo child. era, He was. he Was. pero era bueno ante los ojos de Dios. But it was goodly to the child of God. Por eso en el libro de los Hechos That's why in the book of Acts, fue traducido exceedingly fair it was translated exceedingly fair. y en español agradable a Dios. Exceedingly fair. Pleasant to God in Spanish. En Hebreos dice, In Hebrews it says, en español, in Spanish, niño hermoso, beautiful child, y en inglés dice En inglés says- proper child, proper, un proper niño child. apropiado. A proper child. Entonces no logran entender la profundidad de eso. So they don't understand how deep this is. Solo a través del hermano Branham Only to Branham nos damos cuenta lo que significa. we realize what it means. Porque fue el ángel quien le dijo a Amram y Jochebed que ese niño era el escogido. For it was the angel that told Aaron and Jochebed that child was the chosen one. Entonces cuando ellos vieron nacer ese So niño, when they saw that baby born, ellos vieron en él la señal de que ese hijo él era el elegido. they saw the sign that child was the elected one, the chosen one. Ujú.
Así como cierta madre y padre en las montañas de Kentucky As a certain mother and father in the mountains of Kentucky, vieron una señal sobre un niño they que saw a sign nació. upon a child that was born. Hubo algo que los padres vieron. There was something that the parents saw, Ellos dijeron, he aquí el elegido. and they said, "Behold, the chosen one." Y lo escondieron 3 meses. And they hid it 3 months. Dice el hermano Branham, fueron 3 meses de mucho sufrimiento. It was 3 months of much suffering. Dijo, porque las brujas del infierno For the estaban witches of todo hell el tiempo pasando por el vecindario, Will all be around the neighborhood all the time, buscando niños. seeking for children. Jochebed vive angustiada. Jehovah lives in anguish. Amram continúa orando Aaron keeps on hasta el praying día en que las brujas llegaron a la casa. until the day that the witches reached Estuvieron the a punto household. de descubrirlo They were about to discover y him, Dios cubrió sus ojos and God covered their eyes. y dijeron, no podemos continuar guardándolo. We cannot keep ¿Qué podemos concealing him. hacer? What can we do? Amram va y busca dirección por Aaron medio goes de la oración. and looks for direction through prayer. Y dice el profeta, And se the quedó prophet says, dormido otra vez He went to sleep once again, y tuvo un sueño. and he had a dream. Esto sucede, hermano. This happens. Recuerda aquella madre con un hijo muriéndose en la cama, Do you remember that mother with a child dying in the que on se the quedó bed? dormida That she went to orando sleep, por su hijo praying for his children. y for vio his venir son. al hermano Branham por And la calle so Brother Branham coming to the streets para orar por ese hijo. to pray for that child. Dios hace esas cosas, God hermano. does those things. Y ahí estaba de nuevo. And he was there again. Las instrucciones le fueron dadas. The instructions were given. Se levantó lleno de gozo. Full of joy, he stood up. Regresó donde estaba su esposa. He went back where his La wife was despertó at and woke her y le up dijo, and said, no te preocupes más. "Don't worry anymore. Todo ha terminado. Everything is over." ¿Cómo lo sabes, How Amram? do you know, Amram? Tengo confianza en Dios. I had confidence in God. Dijo esa noche, That evening, no se fue a orar allá abajo, he didn't go to pray allá downstairs. arriba. Oh, Perdón. upstairs, sorry. Dijo, se fue abajo He al went taller. downstairs to the workshop. Y dijo, y su familia podía oírlo His family could hear him mientras cantaba while he y sang trabajaba and y trabajando. working. Give me that old time religion. Give me that old time religion. Agarra la brocha. He Give gets me the that brush. old time religion. It's good enough for me. Amen. Y ellos escuchaban el ruido. They will hear the noise. No podían entender lo que pasaba. They will understand what was Jochebed happening. dijo, no molesten a su Jehovah padre. said, "Don't bother your Vayan, father. duérmanse. Go to sleep." Dijo como a las 3 de la mañana. At 3 in the morning, Amram la despertó. Amram woke her Traía up. algo envuelto con una sábana. Had something wrapped in a Y blanket le dijo, and said, querida, "My beloved, todo está bien. all is well. El Señor me ha dicho lo que tenemos que hacer. The Lord has told me what we have to do." ¿Qué tenemos que hacer, What Amram? do we have to do, Amram? Vamos a deshacernos del bebé. We're gonna get rid of the child. Amram, Amram, ay, estás loco. are you crazy? Estás hablando como si fuera el faraón. You're speaking as you're the Pharaoh. ¿Qué quieres decir con eso? What do you want to say with that? ¿Cómo What do you vamos a mean? deshacernos de nuestro bebé? How are we going to get rid of the child? Sí, tenemos que hacerlo. We have to do it. Pero déjame explicarte But cómo. let me explain you how. Dios me dijo algo en God ese told sueño. me something in that dream. Y dice el hermano Branham, El estas fueron profesor. las palabras que This- Dios le dijo a Amram en ese sueño. These were the words that God told Aaron in that dream. Cualquiera que quiere salvar su vida, la perderá. Whosoever will save his life shall lose it. Y cualquiera que perdiera su vida por causa de mí, la hallará. And whosoever will lose his life for my sake shall find it. Dijo, ahora entiendo Now I lo que understand tenemos que hacer. what we have to do. Jochebed, si lo conservamos, If we keep it, las keep the brujas baby, van a venir the witches will come y lo vamos a perder. and we're going to lose him. Pero si se lo devolvemos a aquel que nos lo dio, But if we give it back to the one that gave it to us, lo vamos a conservar. we're going to keep him. Dice el hermano Branham. Brother Brian says, Ojalá que pudiéramos entender eso. I hope we can understand this. ¿Por qué estas palabras son tan importantes? For these words are so important. Aquí está la fe de Amram. Here is the faith of Amram in Es una Jochebed. completa entrega. It's a complete Deliverance. deliverance. Usted se entrega por completo al Señor. ¿Ah? Surrender. You surrender completely to the Lord. Dice el hermano Branham 190. Brother Brian says 190. Ahora bien, ustedes tienen un alma. Now you got a soul, Ujú. Pero si ustedes la guardan, van a perderla. but if you keep it, you're going to lose it.
Eso es correcto, las That's brujas right. del infierno se la llevarán. The witches of hell will take it. Ellas la andan buscando. They are all after it. Pero si ustedes se la devuelven a aquel que se las dio, But if you give it back to the one who gave it to you, ustedes la preservarán para vida eterna. you'll keep an everlasting life. Aleluya, Hallelujah. amén. Amen. Disculpen, Excuse me. yo soy tan anticuado como para gritar. Excuse me, children. I'm just old-fashioned enough to shout. Ojalá que nosotros ya no seamos tan modernos. I hope we are not so modern. Dice Yochebed, You él know, me dijo eso en ese sueño. he told me that in a dream, Y yo vi and I saw el arca de Noé flotando en el mar. the ark of Noah floating on the sea. Y yo vi a Noé siendo protegido en And I las saw aguas Noah being protected in the waters dentro de un arca. inside an ark. Mira. Y descubrió aquella And he sábana. unveiled that ark. Aquí hay un arca para nuestro hijo. There's an ark for our children there. Hasta tiene una ventana arriba Even has a window para que le upstairs entre luz, for light to come igual in. como la de Noé. As Noah's. Esto lo dice el profeta. That's what Prophet said. Dijo, está cubierta. It's covered. Hay una expiación que fue hecha There's atonement that is por made dentro y por fuera. in and out. Y dijo, pero Amram, And he esto said, "Albert, apesta. this stinks. Por supuesto. Of course. Es para que los cocodrilos no se acerquen. It's for the crocodiles not to get close by. Para proteger la vida de nuestro bebé. To protect the life of our baby. Dijo, vamos a entregárselo al Señor. We're going to give it to the Lord. Y Él lo va a cuidar. And He will take care of Pero it. si nos quedamos y nos aferramos a But if Él, we keep it and get a hold of Him, hermano, ojalá que pudiéramos entender esa enseñanza. I hope we can understand that teaching. Guárdela en su corazón. Keep it in your heart. Si usted se aferra a las cosas. If you hold on to things. Yo recuerdo cuando el hermano Branham tenía un problema con Rebeca. I remember when Brian had a problem with Rebecca. Dijo, ella se estaba yendo a tocar música mundana. She was leaving to play worldly music. El espíritu de la música del mundo se estaba metiendo en ella. The spirit of the worldly music was getting into her, Y ella comenzó a comportarse mal con sus padres. and she started misbehaving with their parents. Comenzó a romper la relación entre ella y su madre. I started breaking the relationship between her and her mother. Eso es Satanás. For that is Él Satan. viene para robar, He matar, comes to destruir. steal, kill, and destroy. Y el hermano Branham reconoció a ese demonio. And Brian recognized that demon. Ella dijo, se fue de la casa y dio ellos le prohibieron que fuera a la casa de su amiga mundana. They prohibit. prohibit to her that she will go to her worldly neighbor house, Pero ella se puso muy mal y se comportó muy mal. but she misbehaved so badly. Dijo, la hermana Meda comenzó a llorar. Sister Mira started crying Dijo, ¿qué podemos and hacer? said, "What can we do?" Y le dijo, querida, And said, "My yo beloved, solo soy tu esposo. I am your Pero husband. sabes tú que viene gente de todo el mundo a pedirme consejo. But you know, people from all the world comes to ask me for advice. ¿Aceptarías mi consejo aunque yo sea tu esposo? Will you accept my advice even though I'm your Le husband?" dijo, por supuesto. And said, "Of course." Dijo, vamos a dejarla ir. We're gonna let her go. Pero yo no puedo hacer eso. But I cannot do that. Es she mi said. hija. It's my daughter. Es mía también. It's mine also. Pero vamos a ponerle en las manos de Dios que nos la dio. Let's place it in the hands of the Lord that He gave it Dijo, to allí us. se arrodillaron They went on their y knees se la entregaron a Dios. and they give it to God. Dijo, And, they, yo no sé cómo, dijo el hermano Branham. and Brother Branham said, "I don't know how." Pero ella nunca volvió a visitar a su amigo. But she never went to visit her friend Y al again. poco tiempo conoció a su novio, Little- George, A time longer, she met her husband George, y eso le ayudó and that a helped ella a continuar en el camino del Señor. that helped her to keep going in the way of the Lord. Pero ¿qué? Si comienzan a regañarla todos los días, But what if they start calling her every a day? querer tomar el problema en sus propias manos, Try to take the problem in their own hands. haga lo mismo con su esposo, Do the same thing with your haga husband. lo mismo con su esposa. Do the same thing with your wife. Entréguenlo, Give it. déjelo ir en las manos de Dios. Let it go in the hands of the Haga lo Lord. mismo con todos sus problemas. Do the same thing with all your problems. Entrégueselos a Dios. Give it to the Si Lord. usted se agarra de ellos, If you hold to usted them, no tiene el poder de you have not the solucionarlo, power to solve pero it. Él puede. But He can. Pero usted tiene que aprender a So you have soltar, to learn how to let loose, let go. dejarlo ir en las manos To de let Dios. it go in the hands of the Lord. Sí. Dice que esa
esa madrugada, He said that morning, Amram tomó a toda su familia, Aaron to his whole el family, pequeño Aarón, the little la Aaron, pequeña Miriam, the little Miriam, dijo, se juntaron a la orilla del río. they gathered at the shore of the river Dijo, and said, amamanta al bebé and feed the para que esté baby tranquilo. for him to be calm, Dijo, llorando, crying, todos ellos. all of them. Aarón no soportó. Aaron couldn't stand it. Papá, yo no entiendo qué estamos Dad, I haciendo. understand what we're doing. ¿Cómo podemos tirar a nuestro hermano al agua? How can we cast our brother to the water? No lo estamos tirando al agua, We are hijo. not casting him to the Lo water. estamos poniendo en las manos de Dios. We are placing it in the hands of the Lord. Él nos lo dio. He gave it unto Él us. cuidará a tu He hermano. will take care of your brethren or your brother. Dijo, es un momento de mucho sentimiento. It's a moment of much a sentimental Dijo, moment. un beso cada uno. A kiss each of you. Ok, un beso más. One more kiss. Dijo, oraron sobre el niño. They pray upon the baby. Dijo, aquel hombre se quitó su ropa. That man took away his clothes. Mientras su esposa con sus dos hijos abrazando a sus dos niños. As his wife was holding the Grandes babies, lágrimas. big tears. Y aquel hombre comenzó a empujar la arquita a la parte más profunda del río. And that man started pushing the ark to the deepest part of the river. Y miraba hacia atrás. And he will see Les decía, backwards no se preocupe, and said, don't worry, Dios lo va a cuidar. God will protect him. Mientras empujaba el arca. While he pushed the ark. Ahora escucha al profeta. Now listen to the prophet. El mensaje perfección. The message perfection. 133. 133. Tomé esta parte I took this part. porque en el mensaje enseñanza sobre Moisés dice lo mismo. For in the message teaching upon Moses, teaching about Moses, Pero it said son the same thing. varias páginas. But it's many pages. Pero aquí es una porción But corta. here is a short Y portion. dice lo mismo. And says the same thing. Cuando el pobre Amram, con su único y amado hijito, When poor old Aaron with his only beloved little child, la pequeña Yochebed de pie, con lágrimas corriendo por sus mejillas, little Jehovah standing there and their tears running down her cheeks. Dios allá en su trono God on his throne dijo, said, ven aquí Gabriel, come here, Gabriel. ven aquí un momento, quiero mostrarte algo. Come here a minute. I want to show you something. Yo tengo a alguien que realmente cree en mí. I got somebody that really believes in me. Amén. Amen. Dios, permíteme ser ese tipo de persona que pueda decir, Dios lo dijo, es la verdad. God, let me be that type of person that can say, God said so, it's right. Y estar tan ajeno a toda otra cosa hasta que se convierte en metal que resuena y címbalo que retiñe. And be so dead anything else till it becomes a sounding brass and tinkling cymbal. Él dijo, ven aquí Gabriel, todos ustedes. Say, come here, Gabriel, all of you angels, come up here. Dice el profeta, The prophet says, Gabriel, ¿te acuerdas de quién es ese hombre? Gabriel, you remember who that man Sí, is? Señor, tú me Yes, enviaste a hablar con él. See, aquel día. Lord. Yes, Lord, you sent me to speak with him. Vengan a ver, Come and see. todos ustedes, ángeles, vengan aquí, quiero mostrarles algo. All of you angels, come out here. I want to show you something. Ven ese hombre ahí abajo con sus manos alzadas. See that man down there with his hands up? Él había regresado a la orilla He went back to the shore. y continuaron orando And they kept on mientras praying. la pequeña arca era llevada por la corriente Well, the little ark was taken by de stream. the stream. Él empujó a su propio bebé. He pushed his own baby out. Yo se lo di y ahora me lo está devolviendo. I gave it to him, now he's giving back. Yo me aseguraré de que lo conserve. Amén. I'll see that he keeps it. Amen. Gabriel, llama a 10,000 ángeles Say, Gabriel, call 10,000 con angels. órdenes de marcha. Los quiero All aquí. marching orders. I want them out here. Gabriel tocó una trompeta. Gabriel El sounded a sonido trumpet. resonó por los corredores de la And eternidad. he crossed the corridors of eternity. 10,000 ángeles armados descendieron. 10,000 angels walked down. Él les dijo, acordonen el río de principio a fin. Said, string yourself up and down the river. Asegúrense que ningún caimán ni nada toque a ninguno de ellos que me fue devuelto. See that no alligator, nothing else is going to touch one of them. It was given back to me. Gabriel dijo, Señor, Capitán Supremo, ¿dónde estarás tú? Gabriel said, Lord, chief captain, where you're going to be? Yo estaré al final de la línea. Estaré allí para recibirlo. I'm going to be at the end of the line. I'm going to receive down there.
Y eso es lo mismo que Dios hace hoy. That's the same thing he does today. Cuando un hombre pone su confianza en el Señor Jesús, When a man put his trust in the Lord Jesus, confiesa su pecado confess his sins, y el Espíritu Santo toma posesión de ese hombre, the Holy Ghost takes hold of that man, Cristo se para en la recepción del fin. and Christ stands at the receiving end. Hemos pasado por muchos remolinos, caimanes, fantasmas aterradores y todo lo demás por lo que hemos tenido Go que through many pasar. whirlpools and alligators and scary spooks and everything else we got to go through. Amram y Jochebed regresaron a su casa llorando. Aaron and Jochebed went back to their house crying. Iba a ser un día difícil It para was going to be a trabajar. hard day to work. No habían domingos para ellos. There were no Sundays for them. Pero dejaron a Miriam vigilando la arquita. But they left Miriam watching over the ark, the little ark. Dice que tuvo que vigilarla desde las 3 de la mañana hasta el atardecer del día. He said that she had to watch it over from 3 a.m. all the way till the afternoon, Hasta que el arca llegó al palacio. till the ark reached the palace. Usted sabe todo lo que sucede You know después. everything that happens after La that. princesa encuentra el The arca. princess found the ark. Dice, ella descubre, quita la tapa. She takes away the cover. Y dice, and la said- Biblia lo dice, The Bible said que el bebé lloraba. that the baby was crying. Y el hermano Branham dice, And Brother Branham said, ese llanto calentó su corazón. that cry warmed her heart. Era una mujer joven. She was a young lady. Ella no podía amamantar ese bebé. She couldn't feed that baby. Y dice el hermano Branham, Brother Branham says, uno de los 10,000 ángeles one of the 10,000 se angels acercó a Miriam. got close to Le Miriam dijo, no and tengas said, miedo. be not afraid. Acércate y háblale. Get close to her and speak to her. No le digas nada, Don't tell her anything. pero ofrécele a tu mamá como But nodriza. offer your mother as a As a a nurse. Ajá. Nursing mom. Y después uno se pregunta por qué Miriam fue profetisa. And then you ask why Miriam was a prophetess. Prophetess. Ajá. Dice, ella se acercó. She got close. Dice el hermano Branham, en un Brother día Branham normal, In a normal day, la hubieran tomado del pelo y le hubieran tirado hacia afuera. they would have get her hair and cast her out. Pero uno de los ángeles se acercó y tocó el corazón de la But princesa. one of the angels got close and touched the heart of the Le princess dijo, and "Y- said, niña, ¿qué haces aquí? child, what are you doing here? Él le dijo, yo la vi a usted con un bebé. And she said, I saw you with a Y baby. dijo, y yo me preguntaba si usted quisiera tener una buena nodriza para que I cuidara. will ask if you want to have a good nursing mom Ajá. to take care of her. Le dijo, ¿tú conoces a alguien así? You know somebody like Oh, that? sí, le dijo, yo Oh, puedo yes. conseguirle a alguien. I can get you someone. Bueno, ve, hazlo pronto. Go and do it quick. Lo necesito para hoy mismo. I need it for right now, for today. Dile que le daré $300 por semana Tell her that I will give $300 per day. y una suite en el palacio In a suite in the palace. y comerá de la mesa del faraón. And he will eat from the table of the Pharaoh. Y dijo, And said- la niña no podía creerlo. The child couldn't believe it. Dio la vuelta y Turn le dijo, around. espera niña. And said, wait, child, Dijo, para poder regresar al palacio, to be able to go back to the vas a palace, necesitar la contraseña. you will need the password. Y la cambiamos cada día. And we change it every day. La contraseña de hoy, The password of today is para que la puedas decir, digo, una horquilla y unas de paja. a pitchfork and a load of hay. Vaya y lea al hermano Branham diciendo todo esto. Go there and read Brother Branham saying all this. Oh, dice, Miriam regresó a la casa por la tarde. Miriam went back to the house in the afternoon. El sol ya se estaba poniendo. The sun was setting. Dijo, Amram y Jochebed ya están en casa. And said, Aaron and Jochebed, they're already Ella in the está house. sentada en una silla llorando. She's sitting in a chair Mi crying. bebé, ¿qué My pasó ba- con mi My bebé? baby, what happened with my baby? Y dijo, He Amram said, Aaron, solo la abraza, only tratando de comfort, consolarla, trying to comfort her. porque también él está con un nudo en la garganta. For he's also with a knot in his throat. Dijo, de pronto la puerta. All of a sudden, the door, Dijo, las brujas. the witches, Dijo, la puerta se abre. the door is open. Mamá, Mom, mamá, Mom, Miriam. Miriam, Dijo, sí, mamá, soy yo. yes, Mona, it's me. ¿Qué pasó con el bebé? What happened with the baby? Dijo, mamá, Mom, me muero de hambre. I'm so hungry. Dame algo de comer. Give mamá". me something to eat, Mom. Pero Miriam, ¿qué pasó But con el Miriam, bebé? what happened with the baby? Pero mamá, But Mom, no soporto, tengo hambre. I can't stand it. I'm hungry. Dijo, se sentó a la mesa. She sat at the table. ¿Pero qué pasó con el But bebé? what happened with the baby? Mamá, dame algo de comer. Mom, give me something to eat.
Es un momento terrible, It's hermano. a terrible moment. Aún uno escuchando al hermano Branham Even when you hear Brother Branham, comienza a sentirse desesperado. you start feeling desperate. Dijo, Said, Yochebed caminó por el cuarto Yochebed y walked le to dijo que the no sabes face to the room and said, que es tu don't you know papá y tu mamá los que te están that preguntando. your mom and dad is asking? Pero mamá, tengo hambre. But mom, I'm so No, hungry. está bien, te voy a hacer un emparedado, pero me tiene que I'm decir gonna qué make a pasó con el sandwich, bebé. but you have to tell me what happened with the baby. Dijo, comenzó a comer. And she started eating. Dijo ella, mamá, Mom, no, no. Y seguía comiendo. and she will keep eating. Dijo, el bebé está bien. The baby is well. ¿Que cómo que está bien? ¿Que qué pasó con él? What do you mean is well? What happened with him? Mamá, no se preocupe. Don't worry. Vaya, cámbiese la ropa. Go and change your clothes. Busque su maleta, mamá. Take your luggage. ¿Pero de qué estás hablando, But what are you niña? speaking of, ¿Qué child? pasó con el bebé? What happened with the baby? Dijo, tenemos que ir. We have Nos to go. esperan en el palacio. They're waiting for us in the palace. Usted va a cuidar al bebé. You will take care of the baby. Dice el profeta, The prophet said, si lo hubieran conservado, if they would have kept the baby, lo hubieran perdido. they would have lost it. Pero por cuanto se lo devolvieron a But Dios, since they gave it back to God, entonces lo encontraron they de vuelta. found him again. Dice el profeta, Brother Branham said, enseñanza sobre Moisés. teaching on Moses, 2:8-7. 287. Oh, perdóneme, antes que lleguemos ahí. Before we read No, this, arriba. Dice, ok, bueno, quiero ver. Dice el profeta, así leámoslo entonces. the prophet says, let us read it. Es la primera vez First en time toda la historia del mundo in all world en que le history hayan pagado a una madre para amamantar a su propio bebé. where a mother was ever paid to nurse her own baby. ¿Ven cómo Dios lo hace? See Dice el how profeta. God does it? Aleluya. Hallelujah. Amamantar a su propio bebé y recibir $300 a la semana por eso. Nurse her own baby and got $300 a week for it. Y con las mejores habitaciones de todo el In the país. best rooms in the country. Dios hace cosas, ¿no es cierto? God does things, doesn't he? Pregunta, He asks, ¿vale la pena orar? does it pay to pray? ¿Es bueno orar? Is it good to pray? Yochebed corre al palacio. Jochebed runs to the palace. Miriam la va guiando. Miriam is guiding her. Llegan al gran muro. They reach the great wall. La puerta se abre. The door gets open. ¿Qué quieren ustedes? Una lanza al frente. What do you want with a spear in front of them? A pitchfork and a lot of hay. A pitchfork and a lot of hay. Una horquilla y una carga de heno. A pitchfork and a lot of hay. Dijo, la puerta se abre The door gets inmediatamente. open immediately. Y comienzan a caminar por el largo pasillo. And they start walking through the long Llegan a la hallway. puerta del palacio. They reach the door of the palace. ¿Quiénes son ustedes? Who are you? Una horquilla y una carga de heno. A pitchfork and a lot of hay. Dijo, pasen adelante. Go Las forward. puertas se abren, The los doors soldados get se open. apartan. The soldiers get away. Llegan a las habitaciones de la They princesa. reach the rooms of the princess. Los últimos guardias. The last guards. Una horquilla y una carga de leña. A pitchfork and a lot of hay. Entonces un eunuco sale. So, and eunuch gets out. ¿Es usted la damita a la cual mi señora está esperando? Are you the lady that my lady is waiting Sí, for? aquí traigo la nodriza. Yes, I bring the nursing mom here. The nursing mom. Entonces la princesa aparece. So the princess appeared. Usted sabe como una mujer muy cuidadosa. You know, a very careful woman. La mira de pies a She's cabeza. seen her from head to toe. ¿Tiene usted experiencia cuidando bebés? Do you have experience taking care of children? ¿Se siente capaz de criar este Do bebé you para feel mí? capable to take care of the child for me? Sí, majestad, tengo mucha Yes, your experiencia. majesty, I have a lot of experience. Le da su currículum. She gives her a curriculum. Ajá. Resume. Su resumen, ajá. No quiero que hagas nada más, solo cuidar a este bebé. We don't want you to do nothing else. Just take care of your baby. Aún Let tus this baby- comidas te serán traídas. Even your food will be brought to you. Te daré alojamiento en I el will palacio give you a place to stay in the palace. y $300 a la And semana. $300 ¿Estás a week. satisfecha? Are you satisfied with it? Sí, su Yes, majestad. your majesty. Dijo, entonces trajeron al bebé They brought the baby en una cuna de oro. in a gold La princesa lo toma, crib. The princess takes him se lo pone en sus brazos. and place it in her hands. No vaya a dejarlo caer. Don't let him fall. No se preocupe, majestad. Don't you worry, Lo majesty. cuidaré muy bien. I will take care of him very well.
Entonces el rostro de la princesa se endulza So the face of the princess gets sweet y le dice, and says, ¿no es este el niño más hermoso del mundo? isn't he the most beautiful child on earth? Jochebed lo mira y Yochebed dice, sees him and el says, más hermoso, the majestad. most beautiful majesty. Entonces estás a cargo, So you're in desde charge. ahora tú cuidarás al From bebé. henceforth, you will take care of him. Las puertas se cierran The doors get closed. y ahora se queda con su bebé en los And now brazos. she stays with her baby in her arms. Y dice el hermano And Branham, Brother Branham says, Jochebed comenzó a reír. Yochebed started laughing. Y digo, y ella piensa que es su bebé. And she thinks it's her baby. Ahora ve usted la fe de Amram y Jochebed. Now do you see the faith of Amram and Yochebed? No es una explicación teológica. It's not a theological explanation. A veces entendemos mejor. Sometimes we como un understand testimonio. better with a testimony. Entonces, ¿cuál es el pensamiento? What's the thought? Estas palabras tan importantes. These are such important words. Cualquiera que quisiere salvar su vida, la perderá. Whosoever will save his life shall lose it. Y cualquiera que perdiere su vida por causa de mí, la hallará. And whosoever will lose his life for my sake shall find it. Dice el hermano Branham, estas palabras son tan importantes. Brother Branham said these words are so important Dijo que aparecen 6 veces en los that evangelios. appear 6 times in the Gospels. Algunas veces grandes verdades Sometimes great truth aparecen solamente una vez appear only en once toda la Biblia. throughout the Bible. Pero estas palabras fueron dichas 6 veces But por these- los labios del Mesías. Words were said 6 times by the lips of the Messiah. Son muy importantes. They're very important. Y el hermano Branham nos ha enseñado And Brother Branham has taught us que esta es la fe de Amram y that Jochebed. this is the faith of Amram and Yochebed. Entonces comienza el llamamiento al altar. So the calling to the altar starts. Los primeros son los niños. The first one are the children, Después de ellos sus padres. then their parents, Y el profeta después de terminar con los niños. and the prophet after he finished with the Él child, dice, children ustedes said, padres, your parents, no quisieran ser un hombre de oración como wouldn't Abraham. you be like to be a man of prayer as Entonces, Amram? venga y devuélvale su alma a Cristo. Come and give your soul back to Christ. Si ustedes, madres, If you mothers quieren ser una mujer de fe como Jochebed, want to be a lady of faith like Jochebed, vengan y devuélvanle su alma a Cristo. call and give your soul to Christ again. Él se las dio. He gave it to you. Entréguensela a Él. Give it back to him. Él tomará cuidado de ustedes. He will take care of you. ¿No creen que Él puede poner en su vida 10,000 ángeles para cuidarlos? Do you think he can place in your life 10,000 angels to take care of you? Y Él estará esperando por ustedes al fin del camino. And he'll be waiting for you at the end of the Que way. Dios nos permita guardar esto en May nuestro God corazón. allow us to keep this in your heart. Tenía razón Pablo Paul was right en hablarnos de ellos en el libro de to Hebreos. speak of them in the book of Hebrews. Oremos al Let Señor. us pray. Padre, te damos gracias en esta mañana Lord, we give you thanks this morning por permitirnos tomar esta hermosa palabra. for allowing us to take this beautiful word. Pon revelación en nuestro corazón Place revelation in our hearts. para que esta palabra se convierta en fuego, en For vida. this word to become fire and life. Padre, y que sea vino de revelación, And to be a wine of revelation. estímulo, That stimulation. stimulation Padre, para nuestra fe. for our faith. Bendiga a mis hermanos y Bless my hermanas. brothers and sisters. Deles a cada uno la bendición que necesitan. Give to all the blessing that they have need of. Mientras cada uno enfrenta su propia batalla, While every single one fight their own podamos battle, entregar nuestra vida en tus manos. that we can give our lives in your Cada hands. aspecto de nuestra vida. Every aspect of our life. Y tú tomarás cuidado de ella And you will take care of it de acuerdo a tu promesa. according to your promise. Ayúdanos en esta semana que comienza. Help us in this week that is going to start. Danos la victoria Give us the victory a cada uno en sus propias vidas. to every one of us in our own life. En el nombre del Señor Jesucristo. For in the name of the Lord Jesus Amén. Christ. Amen. Dios les bendiga a cada uno. May God bless you all.